Creo que Henry Cavill aportaba mucho al personaje, muchas cosas buenas, es un buen actor y creo que cayó en una franquicia o en un momento en donde DC no tenía ni pies ni cabeza y se desaprovechó a él como actor interpretando este personaje. Que inclusive también por ahí estuve viendo que las primeras proyecciones golpeaban al perrito, o sea, creo que el Lex Luthor lo Creo golpeaba. Eliminaron un par de escenas. Y eliminaron eso porque, oye, ¿cómo le vas a Come pegar a un cosa, perro? Y entonces era muy fácil que fracasara esta película, que fuera una muy mala película, y no lo es. O sea, es una película bastante cumplidora. Creo que en ese sentido nos da muchas cosas para decir, bueno, creo que se pueden venir cosas buenas en un futuro. Y creo que dentro de las malas, no son tan malas como venían siendo las otras películas. Zack Snyder creo que en este intento de darle un tono serio a las historias de superhéroes es donde realmente él fracasa y termina arrastrando todo la Liga de la Justicia y todos estos productos que se hicieron alrededor de esto. Que fue un desastre. Llega el momento en la vida de una persona en la que no puede decidir si ir al cine o quedarse en casa, elegir el sillón o la cama. Lo bueno es que para eso están Juan Carlos, cinéfilo de ficción, y Jonathan, coleccionista en serie en Videoclub. Prepara tus palomitas, acomódate en tu lugar favorito y disfruta la función. Bienvenidos. Bienvenidos al Videoclub, el programa que no ha podido madurar y le sigue pidiendo historias muy densas y tensas a las películas de superhéroes. Mi nombre es Jonathan López y les damos la bienvenida al programa del día de hoy. El día de hoy hay un programa muy especial con una de las películas y superhéroes que yo creo que más influyentes han sido en la cultura popular. Pero antes de pasar a ese tema, le doy la bienvenida a mi compañero del día de hoy y de cada semana, Juan Carlos Rivera. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo andas? Vamos a hablar, sí, de uno de los personajes de la cultura popular más importantes de la historia. Yo tengo que decir que yo no soy experto en Superman. No, aquí somos expertos de nada. Pues ahí hay algo. Yo veo que tú sí a mí me gusta comprar playeras de figuras y de cosas, pues no he madurado. No hemos madurado, tienes razón, todavía nos falta. Sí. Pero sí, pónmele aquí, ¿no, Eric? Aquí experto en Superman o algo así. Algo ahí le ponemos al buen Jonah. Pero sí, yo la verdad es que he consumido poco de Superman. Creo que dentro de los superhéroes, que tampoco soy experto en superhéroes, dentro de este espectro de superhéroes, creo que Superman es de los... ¿Cuál fue tu primer...? O sea, entiendo que tú eres un cinéfilo exquisito. No. Eso es de Dogma 95. De película en blanco y negro. Sí. En su idioma original, aunque sea noruega. Belga. Ándale, sí, exactamente. Sí. Entiendo esa parte. Durante tu infancia, si bien, o sea, no sé cuáles eran tus intereses, pero ¿cuál era tu superhéroe por el que te inclinabas más? Yo creo que el que más veía era no era Superman, sino Spider-Man. Sí, puede ser. Justo de la serie. Creo que Spider-Man es el superhéroe que más juguetes y camisetas vende. No, yo creo que Spider-Man debe ser el superhéroe más querido por los niños. Sí, sin duda. Y creo alguna. Que mientras vas creciendo, como que te vas yendo como hacia otras vertientes, ¿no? Yo creo que de repente entra Superman, entra el mismo Batman, que hay mucha gente adulta. Es que ya cuando maduras ya es Batman. Es que por eso no hemos madurado nosotros. Sí. Exactamente, sí. Cuando maduras ya es Batman y dices, mira, tal vez deba ser multimillonario como tal este vez, muchacho. O hacer venganza. Exactamente, entonces creo que cuando uno es niño, por lo menos yo de lo que me acuerdo, era primero Spider-Man y luego me gustaba mucho Flash. No sé por qué me gustaba mucho Flash. Yo recuerdo que cuando yo tenía, no sé, 12, 13 años, mi personaje favorito era Flash. Y tampoco es como que consumiera mucho de Flash, sino que decía, mira, es Flash, y me gustaba Flash. A lo mejor por los colorcitos o porque corría muy rápido, no sé, pero me gustaba mucho Flash. De acuerdo. Sí, ahora que lo dices, creo que, bueno, no son superhéroes, pero yo consumía mucho los Power Rangers. Simón. En primera instancia. Después sí creo que por ahí fue Spider-Man. También porque creo que me tocó ese boom de la serie animada que salía en Canal 5. Simón, sí, es que yo vi esa también. Salió de ese y después viene la película de este... Sí, la primera del 2002, ¿no? Ajá, del 2001, 2002. Sí. Y después viene esta trilogía de Spider-Man. Entonces creo que fue el primer acercamiento que yo tuve con un superhéroe ya como tal que sí me llamaba la atención y sí me invitaba a consumir cosas como de este personaje, ¿no? Sí, yo creo que dentro de toda la cultura popular pues hay un montón de superhéroes y está bien chido que la banda se identifique con uno o con otro, pero ¿qué Power Rangers veías? Porque había un montón de versiones de Power Rangers. Power Rangers yo veía los de... eran como los del espacio, no sé, que tenían así como cuadritos aquí de colores. ¿Del espacio? Yo me acuerdo mucho de unos que eran como de animales.
Creo que también. Bueno, donde saliera el actor que se llama Tommy o Okay. que era el Power Ranger, primero que creo que fue el rojo, luego el verde y luego el blanco. Tú querías ser el rojo definitivamente. Sí. Sí, todos los niños Sí, querían ser el todos. Power Ranger rojo. Es que hubo muchas versiones, ¿no? De Sí. Power Rangers. Yo la neta no me acuerdo de mucho. Me Bueno, acuerdo de como ese, 10. que era como versión salvaje, algo así. No Luego me hubo un acuerdo. crossover donde salieron todas. Sí, que eran como, eran un montón Sí. de Power Rangers, pero bueno. Entonces sí, ese fue como mi acercamiento a los superhéroes, si no mal recuerdo. Y ya después, como toda mi adolescencia, dejé de consumir muchos superhéroes. Te inclinaste ya por otras cosas. Me incliné por otras cosas, sí, por películas ya más de autor, como dicen. ¿no? Exacto. Cine de arte, Cine de que autor. le llaman, sí. Llega a la pantalla esta nueva película de Superman tratando de revivir o de iniciar por fin, después de muchos intentos fallidos, Es la última apuesta, amigo. la franquicia de DC, o sea, Ujú. creando un universo de la mano de James Gunn. En el 2013, ya más de 10 años, fíjate, estaba la otra vez haciendo cuentas que llegó El Hombre de Acero Sí, con un Superman que a los que les gusta ese personaje decían que era muy alejado claro. a lo que representaba esta figura o este personaje en las viñetas, ¿no? Sí, en los cómics. Un Superman muy, donde constantemente estaba triste, se cargaba, tenía una carga emocional en donde él se sentía responsable de todo lo malo que le pasaba a la Tierra. Creo que Henry Cavill le aportaba mucho al personaje, muchas cosas buenas, es un buen actor. Y creo que cayó en una franquicia o en un momento en donde DC no tenía ni pies ni cabeza y se desaprovechó a él como actor interpretando este personaje. Pero Zack Snyder creo que en este intento de darle un tono serio a las historias de superhéroes es donde realmente él fracasa y termina arrastrando todo la Liga de la Justicia y todos estos productos que se hicieron alrededor de esto, Que ¿no? fue un desastre. Sí, O sea, totalmente. fue un desastre. Como tú dices, no tenía ni pies ni cabeza. De repente nos presentaban historias de inicio de un montón de superhéroes y que en algún momento se iban a conectar como los Avengers, ¿no? Pero forzado, porque Pero querían muy conectarlo en forzado. 3 películas, querían Sí. ganar esta carrera donde en ese momento Marvel ya tenía avanzado 6, 7 años. Y que además Marvel lo hizo con una precisión mucho más acertada. Sí. Porque en esta película sí había muchas inconsistencias. De repente los mismos actores ya no querían interpretar sus papeles. Entonces como que se fue cayendo y se fue cayendo. Entonces creo que una decisión súper acertada de decir, ¿saben qué? Vamos a dar libretazo a esto. Ya no queremos seguir haciendo este universo de DC y a partir de aquí inicia uno nuevo, ¿no? Digamos que es precisamente el inicio con este nuevo Superman. Cuando contratan precisamente a James Gunn y le dicen, a ver, James Gunn, tú eres el chido, hemos visto que tú haces películas buenas, Sí. tú vas a ser como la cara ahora de la empresa y necesitamos que tú nos lleves a posicionarnos nuevamente, ¿no? Y le dan las llaves, o sea, le dan las llaves de la empresa y le dicen, pues haz lo que tengas que hacer, pero vamos a reorganizar todo que está hecho un carajo. Sí, que justamente él, al brincarse digamos, de empresa, Sí, se cruzó la calle. se cruzó la calle y viene de Marvel, haciendo buenas películas del universo cinematográfico de Marvel, como lo fue Guardianes de la Galaxia, una franquicia de personajes que realmente a nadie le interesaba a raíz de que él toma la batuta y que le inyecta ciertas personalidades y cierto humor muy característico en este grupo, que hace que sea uno de los más atractivos del universo, siendo ya parte de los Avengers y en sus películas en solitario. Exactamente, sí, o sea, creo que llegó a refrescar un poquito todo lo que se venía haciendo de superhéroes, porque cuando llega Guardianes de la Galaxia ya nos habían aventado 20 películas de superhéroes antes, entonces llega Guardianes de la Galaxia con este equipo de superhéroes que a nadie le interesaban, o sea, nadie los conocía a los Guardianes, y de repente se vuelven 3 películas que para mi gusto son de lo mejor que tiene Totalmente de acuerdo. esa época de superhéroes de Marvel y todas. La 1 y la 3 creo que son ¿Sí? de lo mejor que tiene la 1 y la 3 es buenísima, muy emotiva también, una gran película y todo de la mano precisamente de James Gunn. Entonces creo que las credenciales las tenía el buen Juanito Pistolas como para decir, a ver, yo me puedo hacer cargo de una nueva franquicia para tratar de revivir esto que de verdad nació, pero nació muerto, amigo. Totalmente de acuerdo. Viene a DC, él ahora fungiendo como parte del CEO de este nuevo proyecto y construyendo este universo. Aquí él se avienta como parte de, siendo él el director, el que da banderazo para armar todo este nuevo universo. Y él parte contándonos esta historia de este nuevo Superman protagonizado por David Corenswet, en donde él le dice a la audiencia, ¿sabes qué? No voy a presentar una película de inicio, no voy a contarles quién es Superman. La historia o la película comienza a partir de que todos tenemos por entendido que conocemos al personaje. Ajá.
conocen quién es Superman, o quién es Clark Kent, quién es Lex Luthor, y digamos, de cierta forma, las reglas por las que en las que el universo Superman pues se desenvuelve, ¿no? Exactamente, que por ahí decía, ya la gente no necesita una escena donde un niño llegue a la Tierra, desde Krypton. Sí, ya claro. no necesita una escena donde una araña le muerda la mano a un estudiante de O fotografías. sea, ya no necesita ese tipo de cosas porque ya no lo sabemos, ya sabemos cómo ocurrió. Entonces, evidentemente, esta película empieza, digamos, ya iniciada la historia de Superman. De hecho, ya trabaja en el diario El Planeta y ya tiene un par de años fungiendo, ¿no? Como Superman. Entonces, desde ahí creo que es un buen planteamiento. Desde ahí diciendo, oye, ya no vamos a perder tiempo en explicar cómo llegó a la Tierra, por qué, sino que vamos a arrancar ya, digamos, en segunda, ¿no? Para ya entrarle directo a lo que le interesa a la gente, que es precisamente el desarrollo de este Superman. Ahora, hablabas ya del protagonista que me parece que hubo como muchas dudas al inicio, porque no es un actor tan conocido. No es un actor conocido. No es un actor conocido. Por ahí creo que lo habíamos visto en Pearl, por ejemplo, en esta película de T. West, y en esta última, hace un par de años, la de Twister. Sí. Y fuera de ahí no lo habíamos visto en algunas series, por ahí había estado también en algunas series de televisión, entonces era una apuesta muy, 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 muy fuerte de James Gunn de decir, vamos a poner a un actor que no es tan reconocido a interpretar a probablemente el superhéroe más conocido de la historia, después de que venimos de Henry Cavill, que es el Superman, o sea, es el estereotipo de... Era el perfecto para el papel. Exacto, o sea, físicamente es el perfecto para el papel. Entonces era una apuesta muy, muy grande y creo por lo menos en esta película cumple bastante bien nuestro nuevo Superman, ¿eh? No, y cumple bastante bien. Y mira, la película a raíz de su estreno creo que ha generado muchos debates en donde hay mucha gente que dice con justificada razón que entiende que la trama de la película es muy absurda, ¿no? Porque se siente de forma que no pasa nada o que realmente no hay un desarrollo ni un crecimiento ni un arco en el cual Superman se enfrente a los problemas que hay en la película. Sin embargo, creo que James Gunn ahora como director y como productor tiene que tomar varias decisiones en pro de que este universo no fracase y que siga habiendo más películas. Simón. Porque ahora ya es su responsabilidad. Él no puede llegar ahora y solamente, ¿sabes qué? Esta es mi visión. Esta es mi visión y arrégleselas ustedes, porque él está a cargo no solamente ya de una película, sino de un proyecto como tal. Y en este afán de complacer a muchas audiencias, que creo que también él lo ha dicho, que este Superman es para todos. O sea, no se quiso encasillar para los más fans de los cómics, para las películas, no. Creo que es una película que justo creo que es uno de los aciertos que tiene esta película y que hace mucho no veía. Creo que no necesitas un contexto o ver algo más que esta película. O sea, cualquier persona que quiera ver Superman, que quiera ver este Superman, llega, la puede poner y no necesita tener un conocimiento previo de nada más que saber quién es Superman. Y eso me parece que hoy en día es muy valioso para una película de superhéroes. No, y es que eso es algo muy positivo porque de repente uno va al cine y no entiendes qué está pasando porque tuviste que haber visto 4 películas antes. Los Thunderbolts hace exactamente, poco. Por ejemplo. Entonces, que el hecho de que iniciemos en un punto en el que todos estemos consensuado que a partir de ahí se va a desarrollar la historia, eso me parece que está muy bien. Sí. O sea, muy, muy buen punto por ahí de James Gunn. Y ahora lo que decías de que es una película que trata de abarcar mucho, me parece que sí. Y creo que eso está muy bien planteado en la película, pero creo que también le puede llegar a jugar en contra. Porque de repente esta película, yo la siento que es como un montón de cosas, o sea, claro. sí es un montón de cosas, es un montón de tonos, es un montón de atmósferas, es un montón de personajes, sobre todo personajes secundarios, hay un montón de personajes secundarios que abarcan mucho en la historia, y eso no sé si me termine de encantar a mí, porque de repente vemos mucho desarrollo de Luisa Lane, vemos mucho desarrollo de Lex Luthor, que es, si a mí me preguntas, tiene el mismo peso narrativo que Superman. Y no vemos nada del desarrollo de Clark Kent, me parece. Okay. Vemos muy poco del desarrollo del personaje de Clark Kent en esta idea que vemos en James Gunn de querer abarcar muchísimo. Siento que ahí a lo mejor se puede difuminar un poco el personaje principal que tendría que ser a lo mejor Clark Kent y ahí campechanearlo con Superman, ¿no? Sí, sobre todo este tema de el tono de la película, en donde de pronto vemos escenas donde realmente son serias y donde el peligro está latente en la película o donde están involucrados ciertos personajes, y de pronto hay chistes que no empatan, o que dices, ok, creo que este chiste como que sí me da risa, pero no va con el momento en el que se está viendo en pantalla. Y creo que ha sido la queja
en mayor parte de muchas de las personas a las cuales no termina por encantarles la película. Tiene ciertos y errores la película, pero creo que de cierta forma ver a este Superman con un lado más humano, donde él se ve no por encima de la humanidad y que él sabe que va a cometer errores y que no termina por ser ese superhéroe perfecto que necesita la ciudad, me parece que es un lado positivo, porque a partir de ahorita o a partir de las siguientes películas, creo que el personaje de Superman va a empezar a crecer y va a lograr posicionarse a lo mejor como esta gran figura que representa ya no solamente para América, sino, ahora lo siento, de manera tibia, pero sí que representa al mundo. Sí, Simón. Fíjate que hay una cosa de las que dijiste que me parece sumamente interesante, y es justamente esta parte que hablas de este Superman es muy humano. Y lo vemos porque se siente vulnerable el personaje. O sea, y nos lo plantea James Bond. O sea, este cuate tiene muchas emociones, de repente es muy explosivo, de repente como que no entiende por qué la gente no está terminando como de comprarle la idea de que él los quiere salvar. Se siente como con cierta obligación de servir a la humanidad, pero tampoco sabe bien cómo hacérselo entender a la gente. Entonces sí se siente como vulnerable inclusive, y me parece que eso está bien chido. La película arranca con un Superman casi a punto de morir, o sea, muy, muy lastimado, porque no es el todopoderoso que no le va a pasar nada. O sea, sabes que en algún momento este cuate se puede desmorir, o sea, se puede desfallecer, porque la película nos lo plantea. O sea, tiene muchas debilidades y no solo la kriptonita. O sea, si te pones a pelear con él con tecnología, le puedes ganar. Es lo que nos plantea la película. Y que ese era el principal problema que tenía el Superman de Zack Snyder. Él plantea un Superman casi como una deidad invencible, que a la hora que otros personajes tenían que hacerle frente, era casi imposible pensar que podrían, o sea, no siquiera derrotarlo, hacerle daño. Amigo, cuando peleó con Batman, o sea dices, ¿qué va a ser? O sea, ¿qué va a hacer Batman? O sea, en ese universo donde Zack Snyder nos planteó a Superman como un dios, ¿qué iba a hacer Batman? O sea, ¿cómo le iba a ganar? No tiene chance, o sea, no hay oportunidad de que le haga un rasguño. No. Entonces, por eso es que esa lógica que manejaban en esas películas no tenía ningún sentido. Ahora que nos lo plantean así tan humano, que se le rompen los huesos, que tiene problemas a lo mejor internos de desgarre, y dices, claro, pues es que este cuate tiene cierta parte de humanidad o tiene ciertas debilidades, y no solamente la kriptonita, sino que hay muchas cosas que sí le pueden llegar a pasar, cosa que no veíamos en otro Superman, ¿no? Y aquí en muchos momentos esta batalla entre Lex Luthor y Superman, o sea, me parece que funciona bastante bien, porque sí vemos a este Superman en muchos momentos de peligro donde dices, aquí Lex Luthor, o sea, sí puede derrotarlo. Con todas las herramientas y la tecnología que maneja este Lex. Y la inteligencia. O sea, puede derrotarlo. Ahora, que esta película haya presentado esta rivalidad entre Lex Luthor y Superman, y que no haya necesitado más allá de otro personaje súper fuerte o poderoso para poner en aprietos en Superman, me parece muy acertado, porque quiere decir que esta rivalidad va a poder seguir funcionando en otras películas sin necesitar algo más. O sea, va a poder estas historias de Superman van a poder desarrollarse en este universo sin tratar de traer a personajes que no sean, digamos, muy poderosos, que pueden utilizarse en otro momento como la Liga de la Justicia o lo que venga en un futuro. Entonces, que este personaje, por ejemplo Lex Luthor, en este momento donde él tampoco es tan experimentado y aún así haya puesto en aprietos a Superman, también va a ser muy interesante verlo cuando tenga este desarrollo en un Lex más político. Claro. Porque lo vamos a ver en algún futuro, porque él, en varias alteraciones en donde hemos visto cómo se desenvuelve el personaje y es más político en varios cómics y en varias otras versiones del personaje, va a llegar a ser el presidente de los Estados Unidos. O sea, me parece que este desarrollo donde no se va a dejar ir solamente por la ira y el impulso de querer vencer a Superman, va a ser muy interesante cómo va a tener esa dinámica de cada uno de ellos. Y hay muy buenas bases. O sea, creo que lo que hace bien aquí el buen James Gunn es que nos plantea personajes que tienen mucho techo para crecer. Eso está bien padre, que a pesar de que los personajes ahorita no hayan tenido como un arco tan marcado en su desarrollo, sí te da la oportunidad de que en próximas películas esos personajes crezcan muchísimo. Y uno de ellos es precisamente Lex Luthor, que en esta película
particularmente, está muy bien construido el personaje y es muy coherente lo que nos dicen con lo que está haciendo. O sea, nos dicen, este tipo es el tipo más inteligente del mundo, tiene todo el dinero del mundo, tiene toda la tecnología del mundo y además sabe cómo usarlo, ¿no? Y ha investigado tanto y ha hecho tantas simulaciones para saber cómo derrotar a Superman que hasta inclusive desarrolla un código, ¿no? Para poder derrotarlo, ¿no? Entonces es tan brillante Lex Luthor y que se entiende en el universo en el que está planteada la película. O sea, si, no es un tipo que tenga un cerebro de otro mundo, digamos, sino que es un humano que ha estudiado muchísimo y que se ha preparado muchísimo y que con su inteligencia puede vencer a Superman. Inclusive lo dice ahí, no todo se trata de fuerza, o sea, la inteligencia le gana a la fuerza, en algún momento le dice de la película. Y si lo piensas bien, o sea, Superman termina ganando porque el perrito le tiró el paro, o sea, si no, por el cripto, y que ni siquiera es de él, o sea, ya no lo va a tener en la siguiente pelea. Película, así. Exacto, entonces termina siendo derrotado Lex Luthor por el cripto, ¿no? Entonces creo que sí nos plantea como una posibilidad de decir, este Lex Luthor va a poder crecer tanto que en algún futuro va a estar más cerca aún de derrotar a este Superman. Sí, totalmente de acuerdo. Esta primer carta de presentación que tiene James Gunn con el universo que nos está planteando, creo que tiene muchos errores, hay muchas cosas que no termina por cerrar. Sí. Hay igual, o sea, digo, cosas en el personaje que no terminan de encantarle a la audiencia, sobre todo porque es que creo que esperaban una película, sí, creo que más seria, o sea, con una trama mucho más adulta del personaje, y creo que hace bien James Gunn en bajarle 3 rayitas a lo mejor a la seriedad que se estaban planteando en películas de superhéroes, porque también, o sea, creo que esta película, si bien dijo que no quería encasillarlo con un público específico, sí tiene como cometido llamar nuevamente a las generaciones que van creciendo. Claro. Porque si lo pensamos que esta franquicia quiere desarrollarse en los próximos años, pues tiene que agarrar un público joven para que cuando estos crezcan, pues vayan creciendo conforme la franquicia y estén ahí en la resolución más importante o en el conflicto más importante de este y otros personajes. Sí, de acuerdo contigo. Sí, es una película que abarca como muchos públicos. Y fíjate que yo ahí, lo que platicábamos en un inicio, se ven como dos James Gunn, ¿no? Sí, claro. De repente tú ves ciertas escenas que están fuera de tono completamente. Dices, claro, es que esto James Gunn dijo, yo soy el director y lo voy a meter. Esto es lo que yo quiero meter, ¿no? Pero como que no machan con el tono de la película. O sea, son cosas raritas. Por ejemplo, hay una escena que a mí me dio mucha risa y que dije, ¿por qué hizo esto? Y creo que lo hizo porque sabe que eso conecta con la audiencia. Y es una escena que, si la piensas, es ridícula, pero es completamente ridícula. Es cuando Superman está peleando con un monstruo gigantesco, que primero era como un monstruito chiquito y después se hizo gigante. Y de repente está pues ahí golpeándolo y todo, y llega como a la ciudad, y como que la gente empieza a correr, y sí, todo, y entonces están golpeando, y de repente, de que la gente empezó a correr, pasan, ¿qué te gusta? 1 minuto, y de repente ves a este cuate que está a punto de aplastar a una niña que está de espaldas. O sea, la niña tiene al monstruo de espaldas y la niña está así como caminando de espaldas. Y dices, eso no tiene ningún sentido de que haya pasado tanto tiempo para que la niña siguiera ahí, y aparte ni siquiera estaba volteando a ver al monstruo. O sea, la niña está de espaldas y como que caminando así como de, mira qué bonito está el cielo, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Hay varias escenas ahí que dices, esto no tiene nada de credibilidad. O sea, no tendrían por qué los personajes estar haciendo esto que están haciendo. Y ese me hizo mucho ruido. O sea, la niña de espaldas que dices, no tiene ningún sentido. Hay otra, por ejemplo, cuando están ya en la pelea final, que está este tipo como que controla, como que primero anda como Terrifier. Terrifier. Como que le dice, Superman, ven, porque ya está aquí el cotorreo, ya tenemos que darnos unos golpes con el Lex Luthor, y se está abriendo esta cosa, ¿no? Como un... Este portal, ¿no? Que se va a abrir un hoyo negro donde puede, o sea, colapsar la Tierra, ¿no? Exacto. Entonces de repente el Superman está como tratando de resolver todo, y ese cuate desaparece como 5 minutos de escena. Y dices, pues ¿qué estaba haciendo? O sea, que no iba a ir a ayudarle a Superman a resolver este problema, y desaparece. Entonces hay como ciertos tipos de cosas que digo, no tiene mucho sentido que esté pasando, pero lo terminas comprando, creo, porque es parte de esta misma convención. Pero a mí, por lo menos, sí me hacía un poquito de ruido. O sea, muchas escenas así que dices, esta escena está mal, esto no tiene lógica. Es que, ¿sabes qué? Siento que... Y se dieron a conocer varias noticias en donde tuvo muchos problemas de aceptación las primeras proyecciones. Y las modificaron. Y las modificaron. Y hay cosas que sí se siente que añadieron como por fórmula.
James Gunn dijo, ¿sabes qué? Yo vengo de Marvel, tenemos que meter de alguna forma este tipo de escenas aquí para que conecten con la audiencia y haya risas, haya emociones o haya algo para mantener ahí a la gente. Independientemente de qué hubiera estado sucediendo en la historia original, tenemos que meter esto. Y me parece que, no sé si lo notaste, hay una escena ya casi al final donde está ese enfrentamiento con Lex Luthor y Superman y están dando ahí un discurso y Lex está ahí desahogándose y es que yo te odio y está él sacando toda esta frustración que tiene el personaje de Lex y justamente en ese momento lo ataca Krypto y lo manda ahí por toda la oficina en la que están y lo golpea. ¿Dónde viste eso? Hay otra película de Marvel donde pasa eso. ¿En Avengers? En Avengers, en la primera. ¿Sí? Donde está Loki haciéndole frente a los Avengers y está reclamándoles que él es un dios todopoderoso y llega Hulk y es exactamente lo mismo que hace Krypto en esta película. ¿Se copió? Se lo copió. Órale, mira, esa no la vi. Y es que sabe que eso funciona, sabe que eso iba a funcionar. Claro. Iba a sacar la risa, iba a provocar una reacción en el público. Claro, porque no te lo esperas. Que al final creo que es lo que muchos de los directores hoy en día buscan en la audiencia, generar reacciones para que le cuenten estas situaciones a otras personas y vayan a vivir esta misma experiencia en la sala. Y es que ahí es lo que hablábamos, o sea, sí se siente una película donde James Gunn dice, a ver, esto es lo que funciona y hay que meterlo, hay que meterlo. Total. Sí hay momentos así y hay momentos donde dices, esto lo metió porque es James Gunn. Sí. Y por ejemplo en las películas de Guardianes de la Galaxia, ahí se veía que era una película de James Gunn porque a él le gustaba que así fuera y que todo lo que estaba ahí era precisamente porque él como director era su visión. Y acá siento que su visión sí se ve comprometida en muchos momentos. Sí se ve comprometida, como que dice, tenemos que meter esto porque esto es lo que le gusta a la gente. Sí, tienes razón. Hay una escena, por ejemplo, que ahí sí se me hizo ridículo. La de los changos. Híjole, lo de los changos, ¿qué es eso? ¿A quién se le ocurrió esa escena? Que dice, aparte Lex Luthor lo dice así como muy orgulloso, dice, aquí tengo un montón de changos que están todo el día tirándote hate en redes sociales y están ahí con unos cascos escribiendo, oh, cómo te odio Superman y así. Ese tipo de cosas dije, o sea, es tan inteligente Lex Luthor, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué no un bot que haga... ¿Por qué no hay una inteligencia artificial? ¿Por qué una inteligencia artificial que todo el día esté replicando? ¿Por qué tiene ahí 400 changos escribiendo cosas malas de Superman? O sea, ese tipo de cosas que sabes que el público va a decir, no manches, los changos. Siento que como que le quitan como que esa ondita a la en lugar película. De aportarle resta. Exacto. Sí. Exactamente. En lugar de sumar, sí, creo que resta. Hay una escena también donde no entendí nada. Salen como de este universo bolsillo que le llaman, no sé cómo le llaman. Como que salen, hay como en una playa, ¿no? Que primero entra esta Luisa Lane y Terrific. Entran, y luego pues ya salen y las personas que están ahí como que no murieron, o sea, como que andan por ahí, todos salodoridos y caminando. Salen de ahí y luego hasta la noche le avisan a Lex Luthor que había pasado eso. O sea, ellos salen en la tarde y hasta la noche se entera Lex Luthor y es como... oye, manda a alguien porque aquí ya... Ajá, pero ¿por qué? O sea, si se supone que tiene todo controlado este cuate, ¿por qué se entera hasta muchas horas después de que pasó todo eso? ¿Sabes? O sea, como que ese tipo de cositas dices, no sé. No termino de comprarlas. Hay muchas escenas así. Muchas. Pero en general creo que termina funcionando la película porque nos plantean historias que terminan siendo interesantes para el espectador, personajes que se vuelven interesantes, o sea, el personaje de Superman es interesante, el personaje de Lex Luthor es interesante, el personaje de Luisa Lane es interesante. Por ahí, por ejemplo, lo que te decía, que sentía que le daban como mucho protagonismo a personajes que no... Sí, como Green Lantern y Chica Halcón. El mismo, no sé cómo se llama, pero que está dentro de... Que también es reportero, que al final como que tiene un crush Jimmy Olsen. Jimmy Olsen, como que también tiene mucha pantalla ese personaje, ¿no? Y al final, mucho de lo que pasa con él termina resolviendo las situaciones. Es que, ¿sabes qué? Creo que también esta parte donde Jimmy Olsen es un personaje dentro del universo de Superman como relativamente importante y muy querido por la audiencia, ¿no? Y una de las cosas que se le recriminó a Zack Snyder en la antigua versión era que no lo metiera, y cuando lo metió inmediatamente murió. Entonces de esa forma de mira, pues este Jimmy Olsen
sus decisiones y lo que aporta a la historia sí son fundamentales para que llegue a una resolución y aporte a que este conflicto, o sea, se resuelva a favor de Superman. Y ahí está, o sea, dándole otra vez lo que quiere la Sí, gente, claro. ¿no? Un personaje querido que resuelve la situación por Chistoso. situaciones cómicas, claro. Sí, ahí está, es fanservice también. Sí. Y entonces creo que sí, la película está llena ahí de muchos momentos así. Oye, pero ¿qué te pareció la actuación de Lex Luthor? Porque por ahí se habla de que es el mejor Lex Luthor que ha habido en el cine. Creo que es un Lex Luthor muy diferente a lo que hemos visto anteriormente con otros personajes. En las versiones, al menos que tengo más frescas, que las del 2006 y la de... Hay una de Jesse Eisenberg, qué malo es de Lex Luthor, ¿te acuerdas? Jesse Eisenberg es de la de Zack Snyder. Zack Snyder. Este es muy malo, este era como un excéntrico, como Sí. con una psicología muy, muy rara, con problemas, no sé, no terminó por ser... Lo vimos también muy poco en pantalla, ya como un Lex Luthor como ya desarrollado. Pero el de aquí me parece que tiene cosas muy, muy importantes. Al menos tenemos muy claro cuál es esta envidia que le tiene a Superman. Y que nuevamente, o sea, este inexperto Lex Luthor que quiere ser muy explosivo. Y que aunque a pesar de que tiene un plan muy elaborado, no termina por entender que entre su plan lo desarrolle más lento y que no se esfuerce por llevarlo a cabo luego y vencer a Superman, va a tener un mejor efecto y va a lograr su cometido, que es al fin y al cabo pues él ser la persona más importante del mundo y no Superman. Me parece que es un buen personaje, es un muy buen actor Nicholas Hoult. Es bueno, sí. Es muy bueno, entonces, sí, es bueno. O sea, me parece que pinta muy bien para ser no solamente un villano de Superman, sino un villano de toda lo que es la franquicia. Sí, me gusta, ¿eh? Fíjate que yo como que se me hacía conocida su cara, pero no lo tenía bien identificado. Ya. Y es de Mad Max, sí, el claro. de Atestíguame. Sí. Es este personaje y la verdad es que es muy bueno. También por ahí es bestia, ¿no? En los X-Men. Entonces, creo que su actuación está bien, aunque yo siento que por momentos sí estaba como un pelín arriba. Puede ser. Está un poquito sobreactuado en algunos momentos y todavía no termino de entender por qué odia tanto a Superman. O sea, ¿qué le hizo a Superman? ¿Qué hizo? Debe de haber algo porque lo odia demasiado. O sea, el odio que le tiene genuino a Superman pareciera que le desvivió un perrito, algo, no sé, pero lo odia mucho. Entonces, como que el solo hecho de ser extranjero, de ser inmigrante. No bueno, sé digamos que es esta versión de Superman que lo manejan de cierta forma. Ajá. Es como uno de los detonantes, ¿no? Pero de manera histórica, Lex Luthor siempre ha querido ser el centro de atención y la figura más importante, de mayor jerarquía y de mayor respeto para todo el mundo, no solamente para Estados Unidos. Okay. Y que haya una persona o una figura por encima de él y que aparte tenga este nivel de respeto y de estos sentimientos de corrección, de esperanza y de la persona o el ente más buena del mundo y que es Superman, termina él por tener un conflicto en su interior de que él no puede ser la persona o lo más importante que hay en el mundo porque está Superman. Ya, es que acá está planteado más desde alguien que no es de aquí, ¿no? O sea, desde tú no eres de la tierra, tú eres, como digo, tú eres inmigrante. Te vamos a mandar al ICE. Sí, exactamente, te vamos a deportar. Básicamente le está diciendo ahí el Lex Luthor al Superman. Entonces creo que, por ese lado, creo que no terminé de entender la motivación del Lex. O sea, y que también entiendo que cada director que ha metido mano a las historias de Superman y que lo ha llevado ya sea al cómic, lo ha escrito, lo ha llevado a la pantalla, tiene que entender en qué contexto se está viviendo, ¿no? Claro, o sea, claro. Y hoy en día no hay otro contexto en la sociedad más delicado o que esté resonando a nivel internacional, que es el tema de los inmigrantes en Estados Unidos. Me hubiera gustado que sí hubiera tocado este tema un poco más profundo y no como muy encimita como lo plantean de manera en Superman. Sí, superficial. Superficial, exactamente. Pero, o sea, me parece eso bien, que Superman esté... si bien el personaje no puede evolucionar y cambiar mucho a lo largo de la historia, sigue siendo el mismo, que enfrente problemáticas actuales como es este tema de los inmigrantes, me parece una decisión, pues buena. Y lo del hate en redes sociales también está planteado, sí. O sea, son situaciones, pues, propias del tiempo, ¿no? Y que vivirían, ¿no? Hoy en día, ¿no? Exactamente. Entonces, esa parte está padre. Hay un par, mira, sumando a todas las escenas que como que no me compro y que me parecieron puestas ahí de manera bastante ridícula. Hay una
hay una guerra que se está suscitando en algún lugar del mundo, ¿no? Como si fuera algo medio ruso, ucraniano, algo. Exacto, exactamente, sí. Hay referencia a alguna guerra que esté ocurriendo ahorita en el mundo. Y de repente, aquí es donde te digo, es que esto me saca mucho de la ficción. Tenemos a los malos, que son muy malos. Tenemos a los malos que te dijeron, estos son los malos. Y tenemos a los buenos, que son muy buenos. Y te los ponen así. Los malos están con tanques, con armas, tecnología, con recursos. Y los buenos están con palitos de madera, con flechas. Arcos, ajá. O sea, ese tipo de vamos a decir, le falta sutileza en muchas cosas, creo. Y no sé si lo haga a propósito, porque James Gunn, entiendo que conoce ese tipo de cosas, pero siento que no se siente nada sutil la película, y a mí por lo menos me saca. O sea, que digo, es que no es posible que me estés planteando estos malos y buenos tan buenos, unos con tecnología y otros con arcos y flechas. O sea, me parece que ahí la sutileza se le fue. Y luego está la escena esta, donde un niño de 10 años levanta una bandera de Superman, que dices, no sé, o sea, ya esa escena me parece me da un poquito de cringe, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas, como que digo, ay, no, como que aquí se le fue de más al buen James Gunn. Sí, o sea, como esa fe que tiene que tiene puesta la humanidad en Superman, exhibida a través de ese niño, en ese momento en particular. Un niño así todo lastimadito, con ropa, con carencias, sin zapatos, ¿sabes? Así como todo pobrecito, dices, ay, no. O sea, y es que justamente está hecho para, ay, pobrecito. Exacto. Sí. Pero esa falta de sutileza. Y es lo que te digo. Creo que ciertas escenas fueron puestas ahí para generar solamente reacciones. Y esta sutileza que no logra meter en la película James Gunn en ciertos momentos es lo que terminan por llevarnos, creo que, a la conclusión de que, si bien no es una mala película, tampoco termina por ser tan buena. Sí, exactamente. Me parece que es una película que cumple, y sobre todo que tenía el estándar muy arriba, amigo. Sí. O sea, esta película... Yo sí tenía mucho miedo de la película. No, yo también. O sea, yo decía... Es que era muy fácil que fracasara. Que saliera todo mal. Era muy fácil que saliera todo mal. Había mucho en juego. Sí. Y había muchas otras películas que esta cargaba con todas esas. O sea, esta película de verdad cargaba con todo aquel universo que fracasó, esa losa. Con esa losa gigantesca. Y entonces era muy fácil que fracasara esta película, que fuera una muy mala película, y no lo es. O sea, es una película bastante cumplidora. Creo que en ese sentido nos da muchas cosas para decir, bueno, creo que se pueden venir cosas buenas en un futuro. Y creo que dentro de las malas, no son tan malas como venían siendo las otras películas. Sí, totalmente de acuerdo. Es una película que se disfruta mucho. Creo que visualmente también cumple muy bien. Los personajes que aparecen, creo que tendremos mucho de ellos en un futuro, tanto en series como en películas, con la aparición también de Superchica. O sea, creo que, o sea, cumple. Sí estoy un poco emocionado. Creo que se vienen buenas cosas. Aquí el problema va a ser que cuánto más hay que esperar. Es cierto. El siguiente año se viene la película de Superchica. ¿Esta Superchica que vimos? Sí, es esta Superchica que ya estaba anunciado y que iba a aparecer. Veremos cómo ahora funciona esa, que es un nuevo personaje que como tal no hemos visto en solitario en la pantalla. Y esperar también cómo se desenvuelve. O sea, ¿realmente la gente quiere seguir viendo películas de superhéroes? O sea, también es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Hay que hacerse, claro. Oye, ¿y por qué Crypto es tan pues como que no obedece a nadie y así? Es que creo que nuevamente cada director le da el tratamiento que ellos le creen conveniente a la historia, al Superman, para que funcione. O sea, en esta... Crypto no es así. No, o sea, pues realmente solamente era en pro de que funcionara el personaje de Crypto en esta historia. Claro, porque funciona como un alivio cómico acá. Sí, o sea, hace un montón de cosas ahí absurdas también el pobre perrito, pero bueno, no te vas a enojar con un perro. Ajá. Que inclusive también por ahí estuve viendo que las primeras proyecciones golpeaban al perrito. O sea, creo que Lex Luthor lo golpeaba. Eliminaron un par de escenas. Y eliminaron eso porque, oye, ¿cómo le vas a poner un perro? No, ¿Cómo le vas a poner un perro que vuela y que tiene super poderes? No le vayas a pegar a un perro. No. Échale un hueso. Quítame eso, ¿no? Quítame eso. El perrito no puede ser golpeado. No. Y ya. Pero, ¿qué hago con este periódico que tengo aquí? No, nada más es como que le avientes una piedra que no existe, así se van. Ponte a limpiar los vidrios, dijera, con ese periódico. No vas a salir así como que... como que vas a agarrar algo y se lo avientas con eso. Exactamente. Entonces, ahí el personaje... Pero el perro entonces lo vamos a ver en Superchica. Lo vamos a ver en Superchica, y creo que, o sea, por ahí vi que creo que va a tener más productos en donde veremos la aparición de este Crypto. Del Crypto. Pues a ver si le llevan ahí al encantador de perros, porque sí le
hace falta, una domesticada. Sí. Sí, está muy, muy mal el perrito, la verdad. Déjenos en los comentarios de este video, háganos llevar sus opiniones, si les gustó o no les gustó esa película, qué fueron los momentos más que más les gustaron y los destacados, qué fueron los momentos o las escenas que menos les hizo como sentido. Sí. Y sobre todo, ¿cuál es su Superman favorito? Exactamente, que nos digan ahí cuál es su Superman favorito. Es que yo vi Smallville, amigo, muy joven, a mí me gustaba mucho Smallville. Yo vi mucho Smallville. Y de hecho, hace poco quise volver a entrarle a Smallville y luego vi que eran 6 temporadas. Sí, luego... De 20 y tantos capítulos, de 1 hora. Dije, es que en ese tiempo no tenía nada que hacer. No teníamos nada que hacer, ¿no? Y aparte no había tanto contenido como hay ahora. No, totalmente. Sí, yo estaba en la secundaria, o sea, yo llegaba a mi casa, me ponía a ver Smallville y ya, o sea, todo bien con el Somebody's Amy. Ajá, y ya ahorita que de verdad vi cuánto es inversión de tiempo, dije, no, yo nunca más voy a volver a ver Smallville. Ojalá alguien saquen un resumen de las 6 temporadas. Que hagan lo de Naruto, que le quitan como el relleno y que nada más te pongan ahí los capítulos. Lo bueno. Los capítulos que sí son y ya. Porque si no, imagínate ver tantas horas, son como 150 horas, algo así. No. ¿Quién tiene ese tiempo? ¿Quién tiene, amigo? No voy a vivir tantas horas, ¿estás de acuerdo? No. Entonces, pues no voy a ver nuevamente Smallville, pero muy buen recuerdo de Smallville. Sí, totalmente. Creo que yo no lo vería porque siento que ha envejecido no muy bien. Sobre todo los efectos, ¿no? Sí. Sí. Entonces prefiero quedarme con el buen recuerdo. Con el buen recuerdo de cómo lo vi en ese momento, decir, esto sí se ve bien chafa. Porque además era producto de televisión. Sí. O sea, no había mucho presupuesto tampoco, amigo. No. Y tampoco eran actores acá hiper conocidos. No, tampoco. O sea, pero en su momento creo que fue una muy buena serie. Y prefiero quedarme con eso. Sí, yo también. Entonces ya, se cierra. No volvemos a ver Smallville. Y creo que este Superman es muy bueno. Sí. O sea, me gustó. No es Henry Cavill. O sea, creo que qué triste por Henry Cavill estar en un universo que nunca despegó. Pero me gusta lo que ha hecho David. Sí, de acuerdo. Por lo menos esta primera película, muy bien. Sí. Ilusiona para los próximos apariciones. Totalmente de acuerdo. Venga. Antes de despedir el episodio del día de hoy, tenemos que añadir más películas a la lista de 100 películas que ver para ser un cinéfilo exquisito. Sí. Mi buen Eric, ¿qué película? Perdón que te despertemos, Eric. Perdón que te despertemos. Sí. No, discúlpanos por molestarte. Ahora sí que. Disculpa por molestarte, perdón. Pensé que venías a trabajar, disculpa. ¿Qué película agregaríamos esta semana o este episodio a la lista de 100 películas? En representación de Jime. ¿Quién es Jimena? Exacto. ¿Quién es Jimena? Es nuestra chica de producción que está escuchando este programa. Eso es todo, la Jime. Miss Producer. Exacto, nomás como está. Le mandamos un saludo que sí está aquí en el estudio, pero está haciendo que esto suceda en la parte de video, ¿no? Está del otro lado del estudio. Del otro lado del estudio. Ella dijo que su película para recomendar es Romper el Círculo. Romper el Círculo. O sea, la primer interacción de Jimena en este espacio y ya trajo polémica aquí a la mesa. No, que además mandó a Eric porque sabe ella que es una muy mala película. O sea, dijo no, diles que esta. Diles que esta, a ver qué te dicen a ti. A ver si muerden el anzuelo. Exactamente. Esta película que creo que es del año pasado, si no mal recuerdo. ¿Del año pasado o de este año? ¿Quién sabe? Creo del año pasado. Protagonizada por Blake Lively. Ajá, la esposa de Deadpool. Del Ryan Reynolds. Del Ryan Reynolds. Y que la película, si a mí me preguntas, amigo, puede ser la peor película que vi el año pasado. O sea, ¿sí la viste? Sí la vi. ¿Por qué la viste? Porque, no sé por qué la vi. Pues, para empezar ahí, ¿por qué la viste? Sí, pues no sé, seguramente hay mercadotecnia. Voy a decir que me atraparon por la mercadotecnia. Qué mala película de Romper el Círculo, ¿eh? Qué mala película, malas actuaciones, mala trama, mal mensaje sobre todo. Mal mensaje, me parece que el mensaje claro de la película es los hombres son violentos porque son hombres. Porque son hombres. Exactamente. Bueno, yo en ese tema no me voy a meter. No, o sea, que es polémico, decíamos. Es que es polémico. Es polémico. Y yo creo que si haces una película con un tema tan delicado, por lo menos creo que debe tener cierta manera de expresarse, ¿no? O sea, decir, bueno, el director piensa que es esto, la directora piensa... porque además creo que está basado en un libro. En un libro, ¿no? Sí. Creo que está basado en un libro. Y desde el libro ya era polémico, ¿no? Entonces llega esta película a los cines y la verdad es que la película no se sostiene por ningún lado y no toma con seriedad el tema, me parece. O sea, creo que te habla desde un punto de vista lejanísimo de la realidad. O sea, la realidad, a lo mejor tú puedes aquí conversar y decir, oye, yo opino esto. Esta película no, esta película te dice, esto es así
y se acabó. Ok. ¿Sabes? Entonces creo que tomar esa postura tan radical sobre un tema tan fuerte y tan controversial, me parece que por lo menos a mí, le juega muy en contra. Y sobre todo, los desarrollos que van teniendo los mismos personajes no terminan siendo lógicos, sino más bien terminan estando ahí para poder decir que lo que se está diciendo desde muy lejos es correcto. Si bien Jimena ahorita no puede defender su punto de vista pues y defender esta película a capa y espada, igual le invitamos aquí, una vez que acabemos ahorita de grabar, que en los comentarios ahí nos deje el por qué nos las recomienda y por qué la agregamos a esta lista, que hay que decirlo, ojo, o sea, estas películas cierto. es de películas que vemos y que queremos recomendar y que, o sea, nos gustaron de cierta forma. Y que abrimos el micrófono. O claro. sea, ya se lo abrimos a Jimena y nos recomendó esa película. Y también a la gente que nos está viendo y escuchando. Ahí comenten en los comentarios cuál agregarían ustedes. Exactamente. A esta lista. Esta lista la vamos a armar entre todos. Pueden recomendar la que sea y la que a ustedes les guste y que lleguen a su casa y la pongan. Esa es la finalidad, ¿no? De que nos lleguen o que le llegue a gente más películas para ver, porque probablemente no les hemos dado la oportunidad y este espacio al ver esta lista, pues a lo mejor llegamos a verla, ¿no? Exactamente. Vayan allá a los comentarios y díganos qué película quieren ver, como esta que nos dijo Romper Jimena. el Círculo, y también dejen en los comentarios qué otra película les gustaría que agregáramos a esta lista, ¿no? Exactamente. Yo quiero agregar una película, amigo, que es de mis películas también favoritas y creo que es una de las películas que me abrió como la mente. En su momento yo la vi por ahí del 2001, por ahí yo estaba muy chico, estaba muy joven yo. Era otro México, amigo, sí, y era otra persona también. Yo vi Memento, esta película de Christopher Nolan, probablemente su primera gran película con muy bajo presupuesto. Pues ¿fue su primera o segunda película? Debe ser su segunda película, creo. Sí, es su segunda película, Memento, que la tradujeron también como Amnesia, creo. Amnesia. No estoy seguro. Sí. Y que está basada en un cortometraje que hizo él cuando era estudiante. Y la verdad es que esta película, cuando la vi, dije, oye, ¿qué es esto? O sea, yo nunca había visto algo así, porque es una película que está contada en desorden. O sea, imagínense que tenemos una película y de repente hacen un montón de pedacitos y las van acomodando así como sin ningún sentido. Así es la película. Pareciera que no tiene ningún sentido, pero cuando la estás entendiendo dices, claro, esto tiene que ver con lo que vi hace 10 minutos, esto tiene que ver con lo que va a pasar en 1 hora y media. Entonces es como un rompecabezas que tú tienes que ir armando en tu cabeza y me parece que como ejercicio está brutal. Memento Mori, de un tipo que no puede recordar más allá de un par de horas de su vida. Entonces lo que hace el tipo es que se va tatuando ciertas cosas que considera importantes, porque además está realizando una investigación. Es una película como de detectives y está realizando una investigación y no se acuerda de nada de lo que vivió un par de horas atrás. Entonces la película está brutal, yo la recomiendo mucho, pero sí es de un corte muy independiente. Entonces hay que entrarle con una mente un poquito más... Con tiempo, más con calma. Exactamente, sí. Y verla un par de veces para entenderle. Yo la tuve que ver como 3 veces para entenderle bien. Totalmente de acuerdo. La primera película de Nolan me parece que agregamos a esta lista. Sí. Entonces, bien para iniciar con Nolan. Bien, y también para... Después de... Sí, para equilibrarlo. Para equilibrar, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por sintonizar el episodio del día de hoy. Nuevamente les agradecemos, les invitamos a que se suscriban al canal, que le den me gusta y que compartan este episodio para llegar a más y más personas. Mi nombre es Jonathan López, como cada episodio les recomendamos ver muchas películas y series y poner la basura en su lugar. Nos escuchamos y nos vemos en otro episodio. Bye, amigos. No olvides tus objetos personales y recuerda poner la basura en su lugar. Esta historia no ha terminado. Juan Carlos y Jonathan te esperan la próxima semana con más recomendaciones de series y películas en Video Club. Hasta la próxima.